no solo se limitan a una disminución del pH o incluso a una disminución o un aumento del bicarbonato. Existen trastornos que pueden estar ocultos, los trastornos ácido-base ocultos, y esta forma de interpretar las gasometrías nos ayuda a poder identificar estos trastornos ocultos, los trastornos ácido-base, que de la misma forma que los trastornos que hemos visto causan clínica. Y es la misma clínica, si recuerdan la acidosis, cuando veíamos un pH que estaba muy disminuido, se traducía en hipotensión, que no exista o que sean refractarios a los vasoactivos, la mayor facilidad con la que pueden presentar arritmias. La acidosis es una causa de muerte. La acidosis aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2, puede producir fatiga diafragmática, uso de músculos accesorios, dificultad para ventilar y alteraciones del estado de conciencia, pueden llevarnos hasta el coma. Pero en estos trastornos ocultos, especialmente las manifestaciones cardiovasculares, se presentan de la misma forma sin que existan modificaciones del pH o del bicarbonato. Ustedes han visto que esta teoría nos dice que ya no utiliza esas variables, esas dos variables, que las considera variables dependientes, y simplemente utiliza estas tres, que es el valor del dióxido de carbono, la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles. A partir de estos cambios sean aquí, aumenta o disminución, nos dice que hay acidosis o alcalosis, y cambios en esta otra variable también nos dice si hay acidosis o alcalosis, y en esta nos habla de acidosis o alcalosis, pero de tipo respiratorio. Nuestra primera interpretación de los trastornos ácido-base nos habían limitado a los trastornos metabólicos, especialmente la acidosis, como aquella en la que se produce por ganancia de ácido, ¿recuerdan? Y eran las que tenían un aumento del anión GAP. Clásicamente un pH disminuido, un carbonato disminuido, el dióxido de carbono que disminuye, y según el anión GAP podíamos diferenciarlas en aumento del anión GAP por ganancia de ácidos, mayor producción, disminución en la eliminación, o nos decían que podía haber un anión GAP normal, en el cual eran por causas de pérdidas de bicarbonatos renales o extrarrenales o la ganancia de cloro. Entonces, a partir de esa forma de identificar las causas, ahora hemos añadido estas otras cuatro más, que son las que explican la teoría físico-química. Esas causas ocultas de trastornos ácido-base que podemos encontrar en nuestros pacientes, especialmente que están graves, y que pueden tener manifestaciones clínicas sin que el pH disminuya o sin que el bicarbonato también se altere. Teníamos las que están asociadas a los cambios del agua, a los que están relacionadas al cambio de albúmina, proteínas, fósforo, y las que están relacionadas al valor del sodio, su aumento, su disminución. Ahora tenemos más causas de trastornos ácido-base de causa metabólica. Tenemos las que comúnmente hemos visto con ganancia de ácidos, pérdidas de bicarbonato, anión GAP aumentado y anión GAP normal. Y ahora tenemos cuatro causas más de trastornos ácido-base que están relacionadas a cambios en el agua corporal, el sodio, las proteínas y el valor del fósforo. De todas estas, las más comúnmente que vamos a ver son las relacionadas a trastornos hídricos, contaminaciones, sobrehidrataciones, a las del sodio, porque están acompañadas a estos valores de agua corporal, hiponatremias, y las hipoalbuminemias, son causas igual muy frecuentes de encontrar en la clínica, causas de albúmina baja. Entonces, hemos visto esta parte, y hemos ahora aquí, si vamos a interpretar nuestros trastornos ácido-base según la teoría físico-química, ya no utilizamos ni el pH ni el bicarbonato. Aún mantenemos el valor del dióxido de carbono, porque en todas las formas de interpretación siempre nos diferencia si hay acidosis o si hay alcalosis respiratoria. Eso no modifica. Si está aumentado es acidosis, si está disminuido es alcalosis respiratoria.
Y vamos a utilizar dos nuevas formas de interpretarlas, que son la diferencia de iones fuertes y los ácidos débiles. Cada una de estas, en sus resultados, nos identifica acidosis o alcalosis, ¿no? Entonces, en las diferencias de iones fuertes, es similar al anión GAP, con la única diferencia que en este caso, dentro de los aniones ya no existe el bicarbonato, sino que está reemplazado por el agua. Y que podemos utilizar o debemos utilizar de preferencia la totalidad de los cationes más importantes. Por tanto, debemos añadir el potasio, el calcio y el magnesio para que hagamos una diferencia de iones fuertes matemáticamente más correcta. De la misma forma, hemos dicho que la cantidad de cationes y de aniones siempre debe ser cero, neutra. El valor es idéntico en nuestra sangre. Y que cuando sumamos la totalidad de cationes y la totalidad de aniones, gracias a que existen aniones que no medimos normalmente, debemos encontrar un valor, un rango en el cual normalmente hay una diferencia, que representa los aniones que no medimos comúnmente. De esto resulta que la suma de cationes menos aniones nos va a dar un valor entre 40 y 42. Y que el valor que esté por encima de estos 42 nos habla de una alcalosis metabólica. Y que cualquier valor que esté por debajo de esto nos habla de una acidosis. Si ustedes tuvieran un ionograma, ¿pueden interpretar algún trastorno ácido-base solo con un ionograma? ¿Sí? Porque no necesitamos ni el pH ni el bicarbonato. Si tenemos un DIF que esté disminuido, estamos hablando de una acidosis metabólica, será específicamente relacionada a cambios en el sodio, cambios en el cloro o cambios en los aniones que no logramos medir, o en el lactato, que ahora aquí lo tomamos en cuenta. Y si ven, ahí están la mayoría de las causas de trastornos ácido-base. Estarán las cetoacidosis, ¿sí? En los aniones no medidos, ¿sí? ¿Sí? Aquí está el lactato, y si ahora el lactato aparece en 8, va a formar parte de la suma de aniones y se va a restar con los cationes. También está la posibilidad de encontrar una acidosis láctica. Hemos añadido ahora cambios en el agua corporal y el sodio que puedan producir trastornos ácido-base. Y aquí también está el valor del sodio. Y si recuerdan, cuando hemos hablado del anión GAP normal, hemos hablado del cloro, que el cloro puede producir acidosis, ¿verdad? Y también tenemos aquí el valor del cloro. Entonces, para interpretar mediante la diferencia de iones fuertes, necesitamos estos valores. Y solo con este valor podemos identificar un trastorno ácido-base. Si es una acidosis o es una alcalosis, y estará relacionada a cambios de alguna de estas variables. Que esté hipernatrémico, hiponatrémico, que tenga cambios en el agua corporal, que haya ganado cloro, que esté aumentando lactato, o que tenga aniones no medidos que hayan aumentado. Una pregunta. ¿La albúmina igual tiene un efecto? Sí, en los aniones no medidos. Aquí. ¿Y en este caso de cuánto sería? Aquí vamos a utilizar en la diferencia de iones fuertes, tenemos este rango en el cual es esperable, ¿no? Entre 40 y 42 equivalentes, que representa a los aniones no medidos y además a la cantidad y concentración de albúmina y de fósforo. ¿Cuánto va a ser la cantidad de albúmina que representa este total? Es más o menos un 80%. La mayor cantidad de aniones no medidos lo forma la albúmina, y el resto lo va a formar los otros aniones que normalmente están en menor cantidad. Los ácidos débiles, que son esta brecha que no medimos, se trata de identificar con estos ácidos débiles. Son aniones no medidos, ¿no? Y dentro de esos aniones no medidos, que representan un 80% y el fósforo más, gran parte de este espacio, vamos a identificar con los ácidos débiles. Ahora,
Si los ácidos débiles se modifican, ¿también producen trastornos ácido-base? Si solo sacaríamos ácidos débiles, sin sacar diferencia de iones fuertes también. Recuerdan que hemos dicho que ahora con esta nueva teoría hablábamos de cambios ácido-base relacionados a la albúmina, al fósforo, al sodio y al agua corporal. Entonces, si solo sacamos este valor, ¿podemos identificar un trastorno ácido-base? Sí. Sí. Aquí está, el 78% es la albúmina, pues por un 20%. Sí, entonces también de la misma forma podemos encontrar, solo viendo ácidos débiles, acidosis o alcalosis. Si solo vemos diferencias de iones fuertes, igual acidosis y alcalosis. Por lo que un paciente puede presentar combinaciones. Porque si ustedes sacan un DIP de acidosis y de repente sacan un ácidos débiles de alcalosis, presenta ambos trastornos. Cada uno de estos nos va a dar diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué produce acidosis? La disminución de la diferencia de iones fuertes. Menos de 40 es acidosis. ¿Y cuáles serían las causas de esa acidosis? Ganancia de cloro, luego lactato que esté en 9, 10, esto lo va a aumentar, lo va a subir hasta aquí y se va a restar, va a ser menos de 40. Luego el bicarbonato no se considera. Ácidos débiles que no medimos, tóxicos, cetonas, y principalmente también los cambios en el sodio, que es lo que la teoría de Henderson-Hasselbalch no toma en cuenta. Por un lado, podemos encontrar una diferencia de ácidos fuertes que me explique que hay una acidosis metabólica. Pero eso no resta de que podamos encontrar unos ácidos débiles que me hablen de una alcalosis metabólica. Que la albúmina esté disminuida, va a disminuir los ácidos débiles y eso va a producir alcalosis metabólica. O la suma de dos trastornos que se potencian. DIP disminuida, ácidos débiles aumentados. Entonces, las acidosis en general, ¿cómo las podemos diferenciar? Entonces, si estamos hablando del dióxido de carbono, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Y el dióxido de carbono, como en todas las formas de interpretarla, está elevado. Ese es sencillo. Ahora, como no utilizamos pH ni bicarbonato, ahora vamos a utilizar las dos ecuaciones nuevas. Si tenemos un DIF menos de 40, eso nos dice que Acidosis. acidosis. Y las causas de esa acidosis están ahí, miren, exceso de agua, que va a estar acompañado de un sodio disminuido, aumento del cloro o aniones no medidos. Es lo que hemos visto, lactato, cetonas, falla renal, tóxicos, van a estar dentro de esos aniones no medidos. Ahora, una acidosis también se produce por una disminución de los ácidos débiles, el actor. Y este a su vez va a disminuir, el actor disminuye por un aumento de la albúmina o un aumento del fósforo. Y todo lo contrario va a pasar a este lado. La alcalosis respiratoria es un CO2 bajo. Un DIF de una alcalosis va a ser un DIF que sea Arriba de más de 42 y va a ser por el sodio aumentado, porque disminuye el cloro. Y en la diferencia de ácidos débiles, en los ácidos débiles, ¿cómo va a estar la albúmina? Disminuida. Esta es la forma, es un mapa conceptual de lo que estamos viendo. No cambia nada en relación al dióxido de carbono, pero sí cambia en relación a los trastornos metabólicos, alcalosis y acidosis metabólica. Aquí tenemos DIP disminuida, acidosis, DIP aumentada, alcalosis, y los ácidos débiles igual, cómo se comportan y cómo eso se traduce. Veremos
En este caso, no se olviden entonces, aquí está este comportamiento. Miren, aquí tenemos este paciente, 74 años, gastrointestinal, infeccioso, deposición sepsis, vómitos capaz, rechazo de hidratación, 85-50, taquicárdico, mucosas secas, signo de pliegue positivo, y si no veo mal, está un pH de 739, un dióxido de carbono de 40, un bicarbonato en 24 y un déficit de exceso de vaso de 0. Según esta teoría de Henderson-Hasselbalch, ¿este paciente tiene algún trastorno de placer? ¿El pH está modificado? 739. 80. Cuando hemos dicho en teoría, hemos dicho que si el pH no se modifica, igual hay que ver las variables. El dióxido de carbono está en 40. ¿Está igual normal? ¿Sí? El bicarbonato 24. ¿Esto es normal? El déficit exceso de base, ¿cuánto tenía que ser? El déficit exceso de base. ¿Se acuerdan este valor que es el único que nos puede decir si hay trastornos metabólicos rápidamente? Tiene que estar entre Más o menos. más 2 menos 2, está cero, está normal. Según la teoría de Henderson-Hasselbalch, este paciente no tiene un trastorno ácido base. Pero ahora, según lo que hemos visto, si hay causas de acidosis por pacientes que tienen cambios en el agua corporal, en el sodio, la albúmina o el fósforo, por la descripción de este paciente, ¿puede presentar algún trastorno ácido base? Sí, porque este paciente está Alcaloso, ¿no? sí, puede, sí, cuando vayas a un alcaloso está depletado, no está contraído, lo que significa que el agua ha disminuido y eso produce cambios del trastorno ácido base. Si nos vamos a sus electrolitos, miren aquí nos dice el sodio está en 154 mil equivalentes, el cloro está en 110, fósforo 1,45, la albúmina es 5.5 gramos, bueno, está en miligramos, 5.5, un poco aumentado. ¿Qué creen que este paciente, podemos identificar su trastorno ácido base? Ahora con la forma de fisicoquímica, ¿sí? Si tenemos sodio, 154, les había mandado a su grupo de WhatsApp, con eso pueden reemplazar si quieren. 154, ¿qué había? A ver, cloro. Me faltan aquí datos. ¿Dónde está mi sodio? Me falta el resto de cationes, ¿no? Voy a buscar sus electrolitos. Aquí les digo, el sodio está en 154 más 3.6 de potasio, alguien que esté con la calculadora que nos pueda ayudar. Ahora calcio está en 2.2 y magnesio está en 1.8. ¿Cuánto sería de cationes? Podría estar 154 de sodio, 3.8 les dije potasio, magnesio 1.8, calcio. ¿Cuánto les dije calcio? 2.2. Esos serían nuestros cationes. Ahora nuestros aniones, 110 mil equivalentes. Lactato está en 1.5. ¿Cuánto nos sale en nuestra DIF? ¿Cuánto salía? Solo tenemos reemplazar de 9 10%. ¿Sí? ¿Se puede abrir? Sí, ahí solo tenemos que reemplazar. Nos va a salir todo.
7.27 de pH, no, esto es como paciente. 7.39, dióxido de carbono está en 40, carbonato en 24, sodio está en 154, 8, cloro está en 110, 2.2, 1. Albumina sería 5.5. Proteína sería 2. Fósforo 1.45. ¿Qué les ha salido? 42. 42. Su DIF. A ese enlace que se mandaron es más fácil, solo reemplazan los datos. ¿Cuánto les ha salido? A mí me sale 50.8, ¿sí? Ya, espera. Ya, 50. La diferencia de ácidos débiles me sale, bueno, esto también muchacho. 50 puntos, ¿cuánto sería en este caso? Según eso, ¿qué tiene este paciente? Alcalosis. Una alcalosis. Este paciente tiene, por un lado, una alcalosis por la contracción de volumen. Aquí nos sale 52.1 equivalentes, alcalosis por contracción. ¿Qué más tuviera en los ácidos débiles? Les dicto los datos. No vamos a poder sacar. ¿Alguien ha entrado esta identificación que les he mandado a los grupos de WhatsApp? ¿Sí? ¿Pueden entrar? ¿Estás pues en esa aplicación? Ah, ya, perfecto. Ya tienes todo. Entonces, ¿cuánto te salió de ácidos débiles? 13.37. El valor normal que está ahí, ¿cuánto nos dice? Está disminuido, ¿no? Ahí al ladito está sus ácidos débiles. ¿O no te manda todos los datos? 13.67, entre 17 y 19. Entonces, los ácidos débiles están disminuidos. ¿Por qué está disminuido? ¿Qué significa que esté disminuido? Eso nos dice una Acidosis, ¿verdad? en una acidosis. Sí, está en una acidosis. En este caso, miren, ¿por qué los valores del pH no se han modificado? Porque este es un trastorno ácido base oculto. Porque si se dan cuenta, hay dos situaciones que se están contrabalanceando. Por un lado, tenemos una DIF que está aumentada, hay una alcalosis, el paciente está contraído, está deshidratado, y el valor del sodio también ha aumentado. Y esos dos trastornos nos hablan del trastorno de alcalosis. Y por otro lado, la concentración, la hemoconcentración, ha aumentado la concentración de albúmina y de fósforo, están hemoconcentrados y por tanto nos habla de una acidosis por la hiperalbuminemia. Es un estado que trata de mantener un trastorno o que trata de mantener un equilibrio ácido-base dentro de un equilibrio, dentro de una homeostasis. Si nosotros no interpretaríamos a este paciente de esta forma, no podríamos identificar un trastorno ácido-base que esté ahí oculto. A ver, veremos en este otro caso. En este caso, bueno, creo que evidentemente, si ven la primera parte, tiene un valor de pH, dióxido de carbono y bicarbonato que están alterados, ¿verdad? Sabemos que este paciente, según la forma de interpretar de Henderson-Hasselbalch, tiene una Acidosis metabólica. acidosis metabólica, o disminuido, está menos 9, es más menos 2, pH está muy bajo, es una acidemia, pueden sacar si es mixta, si es un trastorno puro, mixto, podríamos sacar el anion gap también y ver la causa. Pero aquí ya hemos visto, es una acidosis o acidemia metabólica. Según el relato, es un postoperatorio.
solución salina, normal, un exceso en la ganancia de cloro, y de repente ven que empieza a hacer edemas periféricos y empieza a tener estertores crepitantes. Seguro tenía algún antecedente o alguna otra comorbilidad más por la que esté reteniendo el líquido. Si vemos solo esta interpretación según la teoría de fisicoquímica, ¿esto nos orienta a algún trastorno ácido-base? Acidosis. Acidosis por La fobia. ganancia de cloro, pero además La fobia, o sea, es que está disminuida la albúmina, ¿no? ya, luego ¿Qué más? la teoría fisicoquímica hemos dicho que nos habla de agua, sodio, fósforo y albúmina. Ya me han dicho albúmina. Puede ser hipoalbuminémica, ¿no? Luego puede ser ganancia de cloro, pues eso va a encajar también aquí. ¿Qué más puede ser? Ganancia de Sodio. ganancia de agua. Sí. ¿Ve? Porque las contracciones producen alcalosis y las expansiones producen acidosis. ¿Este paciente está expandida? Sí, está congestiva, está sobrecargada. Si por este lado podemos averiguar, o sea, el anión GAP y sacar todas las variables, podemos sacar más información. Pero aquí veamos sus valores. En este paciente igual les voy a dictar. 7.27. El dióxido de carbono está en 34. El bicarbonato está en 15. Sodio 140. Potasio es 4.8. El cloro está en 117. Calcio 2.5. Magnesio 1.5. El lactato está en 1.8. Albúmina ahí está en 2.1. Fósforo en 0.81. Y las proteínas totales están en 6. ¿Cuánto nos ha salido? DIP 30. Eso es una Acidosis. acidosis. Solo hablando de sodio, concentración de agua, lactato o ácidos débiles, o ácidos no medidos, aniones no medidos que tal vez estén ahí. Aparte de eso, ¿qué más hemos sacado? Los ácidos débiles, ¿cuánto ha salido? 14. ¿Cuántos están sus ácidos débiles? ¿Cómo están? Bajos. Disminuye. Aquí. Ácidos débiles están bajos, ¿verdad? ¿Eso qué nos dice que están? Si está bajo, ¿qué es eso? Alcalosos. Ácidos débiles bajos. Alcalosos. Ácidos débiles, ¿de cuánto les ha salido? Para valores aquí estaría abajo en los ácidos débiles, pero nuestra albúmina no está disminuida. Si la albúmina ha disminuido, ¿qué es lo que tendríamos que estar pensando en que vamos a encontrar? Acidosis. Si la albúmina disminuye. Está disminuida la albúmina, ¿no? Eso tiene que aumentar el lactato. Creo que el valor de los lactatos de esa forma está mal. Entonces, en este caso, que disminuya la albúmina nos habla de una alcalosis. ¿Qué es lo que estaría pasando en este paciente? ¿Hay algo que está acidificando su pH?
El cloro puede ser, ¿no? Porque hay algo que está ganado cloro, es lo más evidente. ¿Qué tipo de anión GAP sería? Si es ganancia de cloro, anión de GAP normal. ¿Hay algo que esté alcalinizando? Vez tendría que estar disminuido la albúmina disminuida. Hay una acidosis porque pensamos que tiene un DIC que está disminuido, por los antecedentes puede ser ganancia de cloro, la albúmina está disminuida. ¿Eso qué es lo que nos da como trastorno ácido base? Alcalosis. En este paciente existen dos trastornos, ¿verdad? La hemodilución, que produce una disminución de la albúmina y por tanto es una fuerza alcalinizante, trata de mantener siempre un equilibrio entre lo que es la diferencia de iones fuertes y lo que vendría a ser los ácidos débiles. Aquí se ha hemodiluido, la albúmina ha disminuido y ejerce una fuerza alcalinizante. Pero en este caso, ¿quién está pesando más? El cloro. Porque el pH está a 7.27, ¿quién está pesando más? El ácido. La acidez. Si no vemos esta teoría de Henderson-Hasselbalch, esta paciente por alcalosis, diré por hipoalbuminemia, ¿qué trastorno ácido base pensamos que va a tener? Alcalosis. Por este antecedente de sobrecarga de líquidos, acidosis. Tenemos en este otro caso, miren, esta es una pacientita de 38 años, de polidipsia, ingesta de líquidos en exceso, es agua libre, presenta crisis convulsiva, estupor, hiperreflexia, deterioro del estado de conciencia, y en sus valores pH 740, dióxido de carbono 40, bicarbonato 24 y déficit de exceso de base 0. Da igual que la anterior. ¿Tiene un trastorno ácido base? Según esto. No. Según el relato, ¿puede tener un trastorno ácido base? Sí. ¿Por qué? Porque ¿Qué está ganando? Agua. Agua. ¿Eso produce cambios? Sí. Sí, va a producir cambios. A ver, les dictaré para reemplazar también sus valores. 40, bicarbonato 4, ahí tenemos el sodio que está en 115, el potasio está en 3.6, cloro ahí está en 85, calcio está en 2.7, magnesio 1.8, lactato está en 2, albúmina 2.5, proteínas totales 6.3, fósforo 0.65. ¿Qué es lo que nos sale? La DIF, ¿cuánto nos sale su DIF? 36. 36. Eso está Ácidos. disminuido, está en acidosis. ¿Cuáles podrían ser las causas de esa acidosis? El agua. Sí, se dan cuenta que con la DIF fácil podemos decir si hay acidosis, hay alcalosis, pero no nos sirve para identificar la causa, ¿verdad? Puede ser el agua, puede ser concentración del sodio, puede ser cambios en el cloro, pueden ser aniones que no medimos, pero nos dice en forma general qué trastorno tenemos. Entonces, este paciente tiene acidosis y lo más probable es que sea por ingesta de agua. Además, viendo este sodio, también hemos visto que el sodio disminuido está asociado a la acidosis, hiponatremia, acidosis, expansiones o sobrehidratación, que es igual a acidosis. ¿Qué más es lo que tiene esta paciente? La albúmina disminuida, ¿qué nos sugiere? Alcalosis. ¿Por qué ha disminuido la albúmina? Ahí si fuerza alcalinizante simétrica, ¿sí? Hace rato decía protectora, ¿verdad? ¿Por qué ha disminuido la albúmina? Por la Por el ganado líquido. ¿Qué ha pasado con esa albúmina? Sí,
se ha Diluir. diluido, y si se ha diluido, la concentración de la albúmina ha bajado. En este caso, igual tenemos un pH en equilibrio, pero con dos fuerzas que se contrarrestan. Tiene fuerzas que acidifican su entorno, la sobrecarga de líquidos, ha ganado líquidos, pero además nuestro organismo la está contrarrestando con la dilución de la albúmina para tratar de alcalinizar su entorno. Este paciente, si veríamos esta gasometría, pensaríamos en que tiene algún trastorno ácido-base. No. Ahora, ¿por qué es importante esto de los trastornos ácido-base? Por esto. ¿Por qué es importante estos ocultos? Porque van a presentar manifestaciones clínicas. Miren acá, también producen resistencia a vasopresores y falla hemodinámica. También van a producir vasoplejía refractaria, hipotensión, que no respondan a vasoactivos, pero con un pH normal y un valor de bicarbonato normal. También producen alteraciones a nivel cardiovascular, a nivel de la contracción del miocardio, alteraciones del calcio iónico, el riesgo de arritmias, la hipoalbuminemia, que se produce por la inmunización, por la alcalinización, va a producir también la posibilidad de presentar arritmia cardíaca. También estos pacientes van a presentar respiración aumentada para tratar de regular ese trastorno ácido-base oculto. También tiene un aumento del trabajo respiratorio, va a estar taquipneico, se lo va a ver fatigado, pero con un valor de pH normal, bicarbonato normal. Y tiene las ventajas de que incluso nos puede identificar a pacientes antes de que hagan falla renal, antes de que el valor de la urea y creatinina aumente. Podemos identificar con esta forma de interpretar si hay alguna causa de acidosis que pueda ser renal. No sé si esta parte ha quedado entendida. ¿Podemos encontrar trastornos ácido-base opuestos según esta teoría físico-química? Sí. El DIF nos habla de acidosis y alcalosis, y los ácidos débiles también. ¿Los dos sí o sí tienen que ser acidosis o alcalosis? No. Uno puede ser acidosis y el otro puede ser alcalosis, o ambos pueden ir en la misma dirección. Cuando uno de estos se altera, ¿de qué nos está hablando? Si la diferencia de iones fuertes disminuye, nos habla de una acidosis. ¿Y qué causas pensamos? Relacionadas al sodio, cloro, aniones como el lactato, aniones no medidos, y con el sodio los cambios en la composición del agua corporal. Y cuando los ácidos débiles también aumentan o disminuyen, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes van a estar alterados? Principalmente la albúmina. ¿Qué produce una albúmina disminuida? Alcalosis. Y una aumentada acidosis. De estos dos trastornos, ¿cuál es el más frecuente? Lo más frecuente que vamos a ver es hipoalbuminemia, y eso lo más común es que veamos un efecto alcalinizante de la cantidad de albúmina en nuestros pacientes. Acá es necesario tener el pH, el bicarbonato, para hacer su interpretación. No. Podemos solo interpretar con diferencia de iones fuertes, o si yo veo que existen valores alterados de la albúmina, puedo también interpretar solo con ácidos débiles. Al final, ¿para qué nos sirve esta teoría? Porque todos van a utilizar la de Henderson-Hasselbalch, siempre va a ser esa. Pero esta, ¿para qué nos va a servir? Como dicen, no, lo que vemos es pH, bicarbonato, y eso es fácil. Para identificar trastornos ácido-base que estén ocultos, los cuales tengan un valor de pH y bicarbonato que puedan estar normales. Y en esos casos, ¿por qué es importante identificarlos? Pues si todo está normal, porque pueden dar clínica, ¿ya? Y eso puede explicar el por qué un paciente que está choqueado
no sale del shock, sí que es refractario, pero no tiene ya trastorno ácido básico, según mi pH y mi bicarbonato. Pero por ahí yo lo he reanimado mucho y lo he sobreexpandido y su sodio va a estar disminuido, tiene una causa de acidosis oculta. Y eso va a traducirse en manifestaciones clínicas. Si son trastornos ocultos, lo que vamos a ver es los cambios en el agua corporal, aumento, descenso, los de los electrolitos, principalmente el sodio, aumento y descenso, y en los ácidos débiles la concentración de albúmina, que aumente o que disminuya la albúmina. Y ya para terminar esta parte, entonces, no se olviden que ahora tenemos 8 tipos de trastornos ácido-base. 2 que ganan, o 2 con anión GAP aumentado, los 2 con anión GAP normal, y las otras 4 que se explican solo con la teoría físico-química. Todo paciente con cambios en el agua corporal, sodio, concentración de albúmina o de fósforo, van a ser pacientes que presenten trastornos ácido-base. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Están de los dos grupos, ¿verdad? ¿O solo está el grupo 1? El 2 está igual. Ah, 2. ¿Y del 1?